Existe una cosa que se llama el ingreso pasivo y el ingreso activo. La diferencia de estos dos está en que el ingreso activo es el ingreso que recibes de tu trabajo. Si yo trabajo, yo recibo ingreso. Por ejemplo, un doctor hace consultas, pues recibe el dinero de la consulta. Un mesero trabaja en el restaurante, recibe el dinero de las propinas. Yo trabajo en una empresa, recibo un sueldo. Ese es el ingreso activo. A diferencia del ingreso pasivo, que es el ingreso que recibes resultante de un esfuerzo previo que en un futuro te da un ingreso sin hacer nada. El más común es cuando rentas una casa. Compras una casa, la pones a la renta, entonces recibes un ingreso sin hacer esfuerzo de un esfuerzo que hiciste previamente. Otros ejemplos pueden ser el ingreso de los intereses de un fondo de inversión o los ingresos que vas a recibir en un futuro de un seguro de vida, o puede ser, me acuerdo de una entrevista de trabajo que tuve con un empresario de Guadalajara, un empresario con muchas empresas, muchos negocios, muchas propiedades, muy famoso aquí en la ciudad. Y él me entrevistó para un puesto de trabajo y yo estaba pensando, bueno, este empresario, ¿cómo habrá hecho toda su lana, no? Y cuando voy a la entrevista, me dice, oye, ¿quieres que te dé un consejo? Entonces yo pensé, wow, ahorita es cuando, ¿no? Voy a apuntar cómo le hizo para hacer tanto dinero. Me dice, cásate con la hija de un millonario. Y yo, no puede ser, ¿cómo puede ser ese el consejo que de un empresario? Sí, pues no creo que él haya hecho su lana así, ¿no? Pero bueno, aunque no me gusta el consejo, yo prefería casarme con alguien que te motive a ser millonario. Para fines prácticos de este video es un ejemplo claro del ingreso pasivo. Haces el esfuerzo al principio para casarte con la hija del millonario y después recibes un ingreso sin hacer muchas cosas. No importa qué estrategia utilices, lo que importa es que realmente trabajes ahora para tener un ingreso pasivo. Yo, por ejemplo, escogí invertir en la bolsa como un método para tener un ingreso pasivo. Y te voy a decir por qué escogí la bolsa. La mayoría de la gente, cuando le preguntas qué tipo de ingreso pasivo tienes, la mayoría quiere o tiene una renta de casa. Bueno, ok, veamos. Si yo quisiera tener un ingreso pasivo de 30,000 pesos mensuales, tengo que comprar una casa que ahorita en el valor mercado cuesta 7 millones de pesos. Si yo ahorro 2,500 pesos a la semana, me voy a tardar 53 años para poder juntar el dinero suficiente para poder comprar una casa de 7 millones que me dé un ingreso pasivo de 30,000 pesos al mes. 53 años. Entonces, si empiezo ahora, cuando tenga yo 95 años, por fin me voy a poder comprar esa casa, la voy a poner a la renta, voy a recibir 30,000 pesos de ingreso pasivo mensual y me voy a jubilar para poder descansar los años que me queden de vida. Imposible. ¿Quién va a hacer eso? Imposible, no se puede. Entonces, investigando en la bolsa, si yo hubiera metido hace 10 años 2,500 pesos semanales al índice Standard Poor's, me hubiera tomado 10 años para que ese ahorro me generara 28,300 pesos al mes. 10 años contra 53 de comprar una casa. Ahí está la diferencia y voy a explicar por qué. La razón por la que invertir 2,500 pesos semanales en el índice S&P nos daría los mismos rendimientos que comprar una casa de 7 millones es por el interés compuesto. Si yo compro una casa, tengo que ahorrar 2,500 cada semana. Si invierto esos 2,500 en el índice Standard Poor's, cada semana voy a tener un interés por el rendimiento de la bolsa. La siguiente semana voy a recibir un interés sobre el interés que tuve la semana pasada y así sucesivamente. Históricamente, revisando los datos de los últimos 10 años de Standard Poor's y viendo las estadísticas, la cantidad que yo defina invertir cada semana, si lo hago sistemáticamente cada semana, en 6 años, el Standard Poor's me va a dar en promedio un rendimiento igual a la cantidad que yo estoy invirtiendo cada semana. 6 años. Y en 10 años me va a duplicar el total de la inversión que yo hice. En 10 años se duplica el valor y me va a generar un porcentaje de interés mensual promedio 1,1%.
No todo es color de rosa, sino todo el mundo estaría invirtiendo en la bolsa en vez de ahorrar para comprar una casa. Por ejemplo, si yo hubiera invertido esos 2.500 cada semana desde hace 10 años a la fecha, en esos 10 años hubiera pasado por varios periodos de crisis en la bolsa. En el 2015, en el 2016, en el 2018, en el 2019 y en el 2020 hubo etapas en la bolsa que cayó más de 10%. Especialmente en el 2020 cayó 38% en 5 semanas. Imagínate que tú tienes ahorrando 10 años y ves que tu ahorro completo baja 38% en solo 5 semanas. Tienes que tener el estómago para aguantar y no vender, que es lo que mucha gente le asusta. Si te hubieras aguantado, te darías cuenta que 12 semanas después hubiera recuperado ese 38% que bajó y de ahí en adelante hubiera subido todavía más. Entonces, yo creo que son 3 cosas por lo que la gente decide no invertir en la bolsa. Primero, porque no sabe cómo invertir, dónde invertir, qué invertir, y da miedo poner tu dinero en algo que no estás teniendo tangiblemente, como por ejemplo una casa, la puedes ver, la puedes tocar, te puedes meter, pero una acción no. 2, porque cuando inviertes en la bolsa tienes que ver la película completa. Por ejemplo, en este momento, en nuestro reto de inversión en la bolsa, vamos en números rojos. Si yo me enfoco en esta parte de la película donde al protagonista lo están aniquilando, pues no dejas de ver la película, ¿no? Sigues viendo la película hasta el final y esperas que se recupere y le vaya bien. Lo mismo pasa con la bolsa. Si en la parte de la película que está sangrando el protagonista te sales, pues no vas a ver qué pasó, ¿no? Entonces esa es la otra, tener el estómago para aguantar al final de la película. Y 3, pues es muy fácil decir, pues si hubiera invertido, ahorita ves las estadísticas, ya sabes en qué momento invertir y no sabes en qué momento va a dejar de crecer o bajar la bolsa. La realidad es que lo que yo estoy ahorita planteando es un reto de invertir en la bolsa sistemáticamente, pero tiene un riesgo. En los últimos 10 años ya vimos que el incremento promedio mensual es de 1.1%, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera una guerra entre China y Estados Unidos? Definitivamente la bolsa hubiera quebrado. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia se hubiera puesto más complicada y no hubieran encontrado una vacuna tan rápido? Entonces son esos factores que hacen que sea más riesgoso invertir en la bolsa que comprar una casa. Bueno, de todas maneras, en nuestro reto lo estamos haciendo y luego en otro video les voy a explicar cómo diversificar el portafolio para no poner todos los huevos en una sola canasta. Y eso, amigos, es la razón por la que yo decidí invertir en la bolsa y no en comprar una casa. Veamos cómo le fue a nuestro portafolio en la semana pasada. En la semana pasada nuestro portafolio creció 2.3%. Tenemos un cambio total desde que empezamos este reto de menos 3.8% y una diferencia contra el Standard Poor's de menos 15.4%. Híjole, es una diferencia muy grande, pero bueno, como les platiqué, yo espero ver que esta sea una escena de la película en que vamos bajo y de aquí a la semana 52 del año nos vaya mejor. Ok, veamos cómo nos fue con las acciones que invertimos la semana pasada. La semana pasada compramos EXP y cayó menos 9.3%. Compramos Axon y subió 3.1%. Compramos Teladoc, bajó menos 1.4%. Peloton subió 8.1% y Pinterest subió 7.7%. En promedio, quedamos tablas. Y lo que sigue es, vamos viendo en qué empresas vamos a invertir la próxima semana. En el portafolio de los dividendos, en un mes, ninguna empresa bajó más de 10%. No hacemos nada. Veamos en 5 días si alguna subió más de 10%. Ninguna. Vamos viendo el portafolio de las empresas recomendadas por Full.com. Con este portafolio, en un mes, ninguna empresa bajó más de 10%. Y en 5 días, Pinterest subió 10.29%. En los portafolios de empresas recomendadas por youtubers, en un mes, ninguna empresa bajó más de 10%. Y en 5 días, tampoco hubo cambios arriba de 10%.
En el portafolio de las empresas que escogí yo, en un mes, Alibaba y Teladoc bajaron más de 10%. Vamos a escoger la que tenga un price to sales ratio más bajo para comprar acciones. Y en 5 días, Square subió más de 10%. Vamos a comprar acciones de Square. Ok, continuamos. En conclusión, vamos a comprar acciones de 3 empresas: Pinterest, Square y Alibaba. Les mando un fuerte saludo a las 4 personas que ven este video cada semana y espero que les sirva lo que estoy platicando para que ustedes también empiecen a invertir en lo que será su ingreso pasivo. Hasta luego.